Ha sido una semana especialmente dura, señor Basombrío, muy buenas noches, para el peruano que toma y que usa el transporte público. ¿Se está desbordando esta presunta guerra entre bandas? Hay una situación, y estamos haciendo esta pregunta, ¿el gobierno tiene una estrategia clara? ¿Le parece que el ministro está mostrando manejo en controlar este desborde criminal? Muy buenas noches, exministro. Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Lamentablemente sea un tema tan desagradable, tan triste como las muertes de varias personas esta semana como consecuencia de los cupos al transporte y en otros temas hemos tenido recientemente también víctimas que lamentar. Y sí creo, las evidencias así lo muestran, que hay cada vez más, ¿cómo decirlo?, bandas o organizaciones criminales disputando territorios y disputando servicios públicos esenciales como el transporte. Esto no es de ahorita, esto viene creciendo y creciendo y creciendo desde hace mucho tiempo. No hay día en la que no hayan estos asesinatos, hay días en que hay muchos más. No es Lima la única ciudad afectada, hay muchas ciudades afectadas por eso. Y creo que, digamos, estamos entrando en un momento cada vez más difícil de controlarlo ya. Mientras más tiempo pasa, y ahí viene la segunda parte de su pregunta, sin que haya una estrategia clara o un liderazgo claro en la lucha contra el crimen organizado, en este caso la extorsión, que es la modalidad que nos está haciendo tanto daño a las personas, bueno, sobre todo a las personas de los sectores emergentes, digamos, a todo aquel que quiere tener un pequeño emprendimiento que le pueda ayudar a tener una vida un poco mejor. Las extorsiones lo que están haciendo es ahogarlos económicamente y si no pagan, quitarles su derecho a la vida, ¿no? Es una cosa muy terrible. Yo no veo, sinceramente, no sé si ustedes, pero yo no veo un liderazgo claro desde el gobierno que nos indique cuál es el camino a recorrer, por más largo que sea. Este camino no va a ser corto, pero me parece que hay muchas cosas que se podrían estar haciendo y que no se están haciendo, y creo que el ministro es un ministro que ha sido escogido por razones diferentes a la lucha contra el crimen organizado, que ha sido escogido por ser útil a la presidenta Boluarte en sus problemas judiciales, al hermano de la presidenta. Hay demasiadas evidencias de que eso es así. Hoy día en el Twitter he visto una revelación nueva de Latina a través de Punto Final sobre un nuevo testigo, digamos, que da cuenta de esta dedicación del ministro a otros temas que no son precisamente la lucha contra el crimen, lo que le preocupa a la población. Yo creo que no se puede hacer bien todo a la vez y creo que el ministro está dando cuenta de que no tiene una idea clara o de repente ni siquiera el interés en dedicarse a estos temas cuando más le preocupa estar, como decir, satisfaciendo las necesidades de su jefa. De acuerdo. Su jefa ha perdido la brújula, porque ellos tienen que dedicarse a la sociedad, no entre ellos, no los problemas que ella tiene, en algunos casos muy explicables con la justicia o su hermano. Entonces, me parece que ahí estamos perdiendo tiempo. Cada día que se pierde es un día más que va a durar esta difícil situación. Y yo no veo ese liderazgo con toda sinceridad. Ahora, justamente hablando del liderazgo que hoy no tiene el ministro del Interior para enfrentar por lo menos la inseguridad ciudadana, ¿no? Cuando él ingresó al cargo, las primeras acciones o los primeros mensajes que dio también a las redes sociales fue hablar y criticar duramente a la DIVIAC como institución que se debería investigar por el tema de los presupuestos. Pero vemos que no solo tenemos a un ministro del Interior investigado, sino que ya se conoce que también se investiga al comandante general de la policía, Víctor Sanabria, al inspector general de la policía, Johnny Bellis, porque para la Fiscalía hay, desde incluso la institución policial, un tema de interés de proteger al caso del hermano de la presidenta, con las investigaciones y cuestionamientos que se ha hecho a diferentes agentes de la DIVIAC y de otros ámbitos, ¿no? ¿Cree que también el debilitamiento está no solo por el ministro, sino en la propia Policía Nacional? Bueno, normalmente cuando la cabeza falla, tiende el cuerpo a no funcionar igual, ¿no? Yo creo que el problema viene desde la propia presidenta.
O sea, la presidenta le pone una agenda al ministro que a su vez influye en el trabajo policial. Yo me imagino que debe ser desmoralizador para la policía. Para la policía es una afirmación muy grande porque son muchos los policías y muchos piensan de una forma, actúan de otra. Pero para muchos policías debe ser desmoralizador no poder capturar a Cerrón, Claro. a Vladimir Cerrón, que el ministro esté enfrascado en conflictos de todo tipo, todos los días, que haya que hacer peritajes para ver si es su voz o no es su voz. Yo no recuerdo ningún caso de ningún ministro que haya estado en circunstancias así. No recuerdo, no sé si ustedes... Porque haya durado tanto, pese a todas estas pruebas, ¿no? Bueno, está desde mayo, me parece, y lo que pasa es que da la sensación de que hubiera pasado un año por la cantidad de problemas que se han generado en su entorno. Pero bueno, es el ministro que la presidenta quiere y es el ministro que sintoniza muy bien con el Congreso. Si ustedes se fijan, el Congreso no dice nada contra ese señor. Sí, digamos, los valores que expresa, su historia, su biografía, coincide con la de muchos congresistas, ¿no? Entonces ahí hay un empate, digamos. Señor Basombrío, quiero por un momento llevarlo al tema del que hoy se han pronunciado la Junta de Fiscales Supremos, rechazando esta modificación que ha hecho el Congreso de darle la facultad a la policía para que conduzca la primera etapa de todo proceso penal, ¿no? La investigación preliminar, quitándole esta facultad a los fiscales. Falta una segunda votación, pero hoy el fiscal de la Nación ha dicho ¿qué está buscando el Congreso? ¿Qué están buscando? ¿Que las investigaciones a los políticos también las decida la policía? ¿Qué le pareció este pronunciamiento? Porque parecía una crítica dura de la Fiscalía al Parlamento. A ver, siempre hay tensiones entre policía y fiscales en todas partes del mundo. No es una novedad estos temas, ¿no? A ver, yo creo que hay algunos problemas. Primero, que la investigación preliminar no es que los 7 primeros días y ya ahí se acabó la parte inicial. Las investigaciones preliminares pueden durar 2, 3 años, ¿no? O sea, estamos hablando de eso. A mí me parece que así como hay fiscales malos, hay fiscales corruptos, hay fiscales que sueltan a los detenidos, también hay policías malos, corruptos y que sueltan por plata a los detenidos. No sé si ustedes recuerdan hace unos meses en una comisaría que estaban filmándose los policías que estaban vendiendo la libertad de una persona vinculada, me parece que al narcotráfico. Y eso ocurre también, eso era sin ni siquiera tener esa atribución preliminar. Yo veo hay una preocupación constitucional que creo que habría que tomarse en cuenta. Una, la Constitución dice que la Fiscalía investiga lidera la investigación de delitos desde el inicio. Entonces, si quieren hacerlo, tendrían que cambiar la Constitución. Y la segunda cosa, en un país donde hay tanto político metido en líos de corrupción, para decirlo con claridad, que sea la policía, que depende del Ejecutivo, o sea, el comandante general de la policía es el jefe de todos los policías que investigan y él depende directamente y va a Palacio a rendir cuentas. Eso es bien peligroso, ¿no? En cualquier país del mundo. Lo que hay que tratar de lograr es que la Fiscalía haga mejor su trabajo, de acuerdo. Ajá. ¿De acuerdo? Así como hay malos fiscales, hay buenos fiscales también. Yo conocí muchísimos buenos fiscales también cuando fui ministro, magníficos fiscales, por ejemplo, el fiscal encargado de la lucha contra el crimen organizado, el Ministerio Público, trabajamos de maravilla con él, la policía tenía una excelente relación, pero hay otros fiscales con los cuales eso no es tan fluido. Y sí, claro que hay casos que reclamarle a la Fiscalía. Por supuesto. Pero, ojo, los problemas están en la policía también. Esto no es pasar del infierno al cielo, es, en todo caso, estar los dos en el purgatorio, con el añadido de que ahora, si eso se termina aprobando, además de que no lo permite la Constitución, bueno, hay tantas cosas que no permite la Constitución que ahora ocurren, claro. Ellos están bajo la subordinación directa de los investigados.
O sea, la presidenta de la República está en investigación preliminar. Así es. Así de sencillo. Y ella es la jefa de las Fuerzas Armadas. Y cuando investigan al hermano también hay una subordinación de por medio. Si ha habido todos estos problemas siendo la Fiscalía el que investiga, ¿se imaginan? Si es la policía la que investiga, además va a generar sospechas y va a perjudicar a la policía, ¿no? Justamente usted lo decía, ¿no? La Fiscalía evidentemente ha tenido una serie de fallas también, por supuesto, a lo largo de diferentes procesos cuando nos cuestionamos de cómo es posible de que liberan a un delincuente que fue atrapado en un operativo donde se encontró armas, drogas y tiene antecedentes y encima, y uno dice, ¿cómo es posible? Evidentemente la Fiscalía también comete errores. Y por aquí leí algunos comentarios en YouTube que nos decían, ok, siempre hablamos del problema, ¿cuál es la solución? Esto se trata de presupuesto, porque lo escuchábamos también decir al fiscal, un momento, hay problemas para atender porque no tenemos presupuesto, no tenemos fiscales, no tenemos logística para cubrir la demanda de delitos que encontramos en el país, ¿no? ¿Es un tema de dinero fortalecer a la Fiscalía? A ver, yo estoy convencido de que la lucha contra el delito necesita más presupuesto. Estamos enfrentando el principal problema que tiene la población en la cotidianidad y que todas las instituciones que están trabajando en estos temas están ahogadas en recursos. A la vez también hay corrupción en esas instituciones, no hay que ser ingenuos tampoco. Ajá, sí. Pero necesitamos policías que tengan mejores vehículos, mejores equipos. Necesitamos que los fiscales tengan más recursos también para trabajar, hay muy pocos. Necesitamos que el Poder Judicial pueda hacer salas especiales de lucha contra el crimen organizado y eso cuesta. Necesitamos más penales con, ¿cómo se dice?, aislamiento para los peores delincuentes. Todo eso requiere presupuesto y compromiso, pero a la vez pienso que requiere mucha fiscalización del buen uso de esos gastos. Entonces sí estoy parcialmente de acuerdo en que hay un problema, pero tampoco se soluciona automáticamente con girar un cheque, porque los corruptos son corruptos teniendo mucho dinero o no lo teniendo. Le recuerden a Vladimiro Montesinos, ya no podía tener más dinero robado y seguía corrompiéndose. Entonces se necesita también reforzar a los mejores elementos de las instituciones para que asuman un liderazgo sano en esta lucha. No tiene sentido tratar de destruir la Fiscalía como institución. Es una barbaridad que nos retrocede. Sin idealizar la Fiscalía, la necesitamos y hay muchas cosas buenas que hace. Así como la policía también hace cosas muy buenas en algunos ámbitos, ellos también lo pueden hacer y mal también lo pueden hacer. Claro, la congresista Gladys Echaíz decía, no confundamos delincuencia con delito, ¿no? La policía lucha contra la delincuencia, pero los fiscales persiguen el delito. No necesariamente, o sea, claramente estamos hablando de los actores, los delincuentes y el delito, que es un proceso más fino, ¿no? Un proceso, elementos probatorios. Cuestionaba hoy el fiscal la poca capacidad logística de la policía para conducir la investigación preliminar. Usted ha estado en ese cargo. ¿Cómo están, por ejemplo, los laboratorios de criminalística de la policía? ¿Hay rápido análisis pericial? La bala percutada por un arma de un sicario, ¿cuánto tiempo demora en analizarse eso? ¿Cómo está la policía en tema logístico, por ejemplo? Que nos podría dar un argumento para decir, ¿está bien que se encarguen de la investigación o está mal que se encarguen de la investigación? Yo creo que la policía tiene carencias muy grandes también, pero ese es un tema diferente porque necesitan buenos laboratorios de criminalística, que en muchos casos no los tienen, que hay muchos problemas. Yo he salido hace 7 años, o sea, no puedo entrar en el detalle de cómo está ahora, pero tengo la impresión de que no se ha avanzado y más bien se ha retrocedido. Pero no necesariamente tener un buen laboratorio de criminalística te convierte en el líder de la investigación. Esa investigación se hace en función de las grandes directrices que da la Fiscalía. No quiere decir que la policía tenga que preguntarle a la puerta al fiscal, ¿podemos ir a la calle a tal hora? No se trata de eso, sino que el fiscal decide si va a la preliminar, si no va, si abre la preparatoria, cuándo lo hace, y para eso trabaja con la policía. Claro. Y para eso la policía, sea quien mande la investigación, necesita buenos equipos, necesita más vehículos, necesita mejor tecnología, necesita mejor preparación de sus elementos. Y eso no está ocurriendo. A mí me ha sorprendido ayer que la presidenta
que por cierto no fue a la celebración del 95 aniversario de retorno de Tacna a la patria para poder ir ¿Qué le pareció eso? Antes de ir a su argumento, ¿qué le pareció esa ausencia? Muy comentada también ayer. Me parece un desprecio a las mujeres tacneñas, que son las protagonistas de esa marcha usualmente. Las mujeres de Tacna es las que celebran ese día de la recuperación de Tacna, y lo que correspondía es estar ahí. De hecho, el año pasado sí estuvo, y este año prefirió irse a una reunión para darle un abrazo al ministro del Interior. Pero dijo ahí que es el colmo, se le pide a la policía que actúe mejor, pero no se le da recursos adecuados. Ella es la presidenta de la República. Ella es la que ha presentado, junto con su gabinete, la propuesta de presupuesto para el año 2024. Así es. Ella podría decir que la del 23 ella no participó, pero porque es el año anterior. ¿Cómo puede ella misma salir a decir que la policía está abandonada? Ella es la presidenta de la República. Creo que se han olvidado de ese pequeño detalle. Entonces, en fin, creo que es esa falta de liderazgo que hace daño, porque no es que haya un buen líder, esto se soluciona de un día para otro, eso no es verdad tampoco, pero por lo menos ello puede derivar en más legitimidad para buscar nuevos presupuestos. Claro. ¿No? Buscar más apoyo político al trabajo que se está haciendo, que haya ministros que duren, no sé, de aquí a que termine el gobierno. Eso es lo que se necesita. Pero claro, hay que nombrar gente, buenos ministros, y yo cada vez veo que menos gente se animaría a entrar a un gobierno de esta naturaleza. Ese es otro problema también. Hemos tenido 13 falta de cuadros. 13 ministros del Interior en lo que va del gobierno de Perú Libre en sus 2 etapas. 13 ministros del Interior. No hay forma. Y, como hemos visto, al final de Castillo, los ministros estaban dedicados, el ministro del Interior estaba dedicado a proteger a Castillo, y lamentablemente eso se está repitiendo ahora. Se repite. Complicadísimo el panorama. Carlos Basombrío está conversando con nosotros. Cari, no sé si quieres hacer alguna pregunta más. Sí, justamente tenemos a una presidenta que, como usted bien precisa, es la que lidera y va a tener que plantear el presupuesto también para el 2025, que está siendo también cuestionada, ¿no? Y acá las redes sociales son bastante contundentes y críticas, pero frente al Congreso de la República, ¿no? La presidenta no tiene una bancada. Las leyes que se debaten y se aprueban en el Congreso no tienen ni siquiera una opinión del Ejecutivo. Entonces, Carol Sotelo, que está aquí conectada desde el inicio del programa, preguntaba, ya el Congreso tiene controlado el gobierno, ahora quiere controlar el sistema de justicia. ¿Para ustedes así? ¿Aquí quien tiene la batuta por delante es el Congreso hasta el 2026? Yo estoy convencido de que la institución que ronca en el país es el Congreso, y evidentemente hay niveles importantes de subordinación del Ejecutivo. Una presidenta, aterrada por los problemas legales en que se ha metido en 80 temas, no es una exageración, en muchos temas, vive subordinada a que el Congreso no la toque, no le haga daño. Entonces ahí es una minusvalía que hace un daño enorme. Sin embargo, el Congreso da leyes muy malas en la lucha contra la delincuencia, muy malas. Las leyes que han reducido los efectos del crimen, de la colaboración eficaz, estas barbaridades de allanamiento, se tienen que avisar a los allanados, en fin, un montón de cosas. La reducción de los tiempos de prescripción de la pena, porque inmediatamente usan los congresistas los cambios en la normatividad de crimen organizado, que ya varios congresistas están pidiendo que se aplique para ellos, lo que da cuenta para qué se hizo. Luna, el congresista Luna por un lado, los congresistas Cerrón, los hermanos Cerrón ya lo han pedido. Entonces, lo de minería ilegal, que les ampliaron hasta final de año pero lo que podría hacer la ministra, el gobierno, y no hace, es por lo menos observar esas leyes y dar un mensaje al país de que eso está pésimo. No las observan, pues. No las observan, salvo una, la de educación, que ya, bueno, es un escándalo de proporciones en la de educación, pero las otras no las observan. Y se allanan y, ¿no? Por lo menos un mensaje del Ejecutivo fuerte al país. No, señores, hay que luchar con energía contra el crimen organizado. No, aprueban esas normas, ya, está bien, no pasa nada.
entonces el mensaje es muy complicado, ¿no? El mensaje es muy complicado. Y los delincuentes son los primeros que lo escuchan. Los primeros que lo escuchan. Quizás eso explique Sí. por qué aumentan tanto los delitos en el país últimamente. No, y preocupante esa sensación de impunidad que podría generalizarse y tener a toda una sociedad en este constante temor, ¿no? De que no se castiga el delito.